Bajo el reinado de Salomón, el antiguo reino de Israel alcanzó una grandeza sin precedentes. Jerusalén, resplandeciente como una gema incrustada en el corazón del mundo antiguo, era el epicentro de una era dorada. La fama de la sabiduría del rey cruzaba fronteras lejanas, atrayendo comerciantes que llegaban con cargamentos de oro puro, incienso fragante, animales exóticos y tributos de naciones enteras. El majestuoso templo consagrado al Señor, construido con una precisión casi celestial, se erguía como el alma espiritual del pueblo de Israel. Durante aquellos años de esplendor, la prosperidad parecía indestructible. Sin embargo, conforme el tiempo avanzaba y Salomón envejecía, algo comenzó a cambiar profundamente en su interior. Poco a poco, el corazón del rey se fue alejando del Dios que lo había ungido, influenciado por sus múltiples esposas extranjeras, princesas de pueblos vecinos que adoraban deidades distintas. Permitió la construcción de altares paganos en su tierra. En los puntos altos de Jerusalén se ofrecían sacrificios a dioses como Astarte, Milcom y Quemos, símbolos de cultos que contradecían completamente las raíces de Israel. Este giro provocó desconcierto y desilusión entre el pueblo. ¿Cómo podía el mismo monarca que había levantado el templo del Dios único ahora tolerar semejantes prácticas idolátricas? Y antes de que continuemos, recuerda apoyar este canal, suscríbete, deja tu me gusta y comenta tu opinión para que estas historias lleguen a más personas que, como tú, aman conocer el pasado con profundidad. Sigamos. El Señor no ignoró la desviación de Salomón. De hecho, ya le había advertido en ocasiones anteriores que no siguiera las costumbres de los pueblos paganos. Pero el corazón del rey, antes lleno de discernimiento, se había vuelto terco, insensible a las advertencias divinas. Fue entonces, cuando llegó el anuncio del juicio, el reino sería dividido, no durante la vida de Salomón, por respeto a la fidelidad de su padre David, pero sí en la generación de su hijo. En paralelo, las tensiones comenzaban a crecer silenciosamente. Dentro del reino, a pesar del lujo en la corte, en las calles del pueblo se respiraba opresión. Los impuestos eran asfixiantes, y la labor forzada que sostenía los proyectos reales drenaba la energía del pueblo, especialmente de las tribus del norte. En ese contexto aparece Jeroboam, un joven servidor del rey que se destacaba por su fortaleza, dedicación y habilidades. Salomón lo había designado como supervisor de los trabajos obligatorios impuestos a las tribus de Efraín y Manasés, también conocidas como la casa de José. El liderazgo natural de Jeroboam no pasó desapercibido, incluso el profeta Ahías lo notó. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró con Ahías el silonita en el camino. Estaban solos. El profeta vestía un manto nuevo que, sin pronunciar palabra, rasgó en 12 pedazos. Luego le habló con firmeza: toma 10 partes, porque así dice el Señor, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te entregaré 10 tribus. Solo una quedará para su hijo, por amor a David y por Jerusalén, la ciudad que elegí. Era una profecía directa, clara. Jeroboam estaba destinado a gobernar sobre gran parte del pueblo de Dios, pero Salomón aún vivía. Al enterarse del mensaje profético, el rey intentó acabar con Jeroboam, quien logró escapar a Egipto. Allí permaneció exiliado, esperando el ocaso del gobierno de Salomón. Aunque el reino parecía estar en calma, bajo la superficie se gestaba una tormenta. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Fue coronado en Siquem, una ciudad simbólicamente poderosa en la región de Efraín. Aunque Jerusalén era la capital, Siquem representaba el corazón de las tribus del norte, que ansiaban ser escuchadas. Representantes de todas las regiones de Israel se reunieron para proclamar al nuevo rey. Entre ellos estaba Jeroboam, quien había regresado de Egipto y ahora hablaba en nombre de los pueblos del norte. Aún no había rebelión. Lo que existía era una súplica por cambio. Tras años de cargas pesadas, tributos elevados y decisiones impuestas desde Jerusalén, el pueblo buscaba alivio. Jeroboam, junto a los ancianos del norte, se acercó a Roboam con una petición clara: tu padre nos impuso un yugo pesado. Si tú aligeras esa carga y nos tratas con justicia,
nosotros te serviremos con lealtad. Roboam pidió 3 días para meditar. El destino del reino colgaba de su respuesta. Primero consultó a los ancianos, que habían servido a su padre. Eran hombres con experiencia, sabios conocedores de la política y del alma del pueblo. Su consejo fue sensato: si hoy te muestras como servidor del pueblo, si hablas con humildad y atiendes sus demandas, ellos te seguirán para siempre. Pero Roboam ignoró esa voz de sabiduría. En cambio, recurrió a sus amigos de infancia, jóvenes inexpertos y arrogantes. Ellos lo instigaron a mostrarse duro, implacable. Diles que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Si él los castigaba con látigos, tú lo harás con escorpiones. Roboam adoptó esa postura cruel. 3 días después, reunió al pueblo y repitió esas mismas palabras con tono desafiante. La reacción fue inmediata. Las tribus del norte gritaron al unísono: ¿qué parte tenemos nosotros con David? A nuestras tiendas, oh Israel. Así comenzó la fractura. Las tribus del norte rechazaron a Roboam y regresaron a sus tierras. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la dinastía davídica. Desconcertado, Roboam envió a Adoram, responsable de los trabajos forzados, para calmar la situación, pero la multitud lo apedreó hasta la muerte. El rey apenas logró escapar con vida hacia Jerusalén. El quiebre ya era irreversible. Israel había dejado de ser una sola nación. En el norte, la reorganización fue veloz. Las tribus se reunieron en asamblea en Siquem y coronaron a Jeroboam como rey de Israel. Así nació el reino del norte, compuesto por 10 tribus: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. En el sur, Roboam conservaba el reino de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. La división ya no era simbólica ni diplomática, era completa: 2 reinos, 2 gobiernos, 2 realidades. Pero el templo seguía en Jerusalén, dentro del territorio de Judá. Cada año, los israelitas debían peregrinar allí para adorar al Señor. Esto inquietaba profundamente a Jeroboam. Temía que, al visitar el templo, el pueblo reviviera la nostalgia por la unidad y, poco a poco, se volviera a inclinar hacia la casa de David. Para evitarlo, tomó una decisión radical que marcaría su legado con la desobediencia. Mandó construir 2 becerros de oro, colocó uno en Betel, al sur, y el otro en Dan, al extremo norte. Proclamó entonces: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Canceló la necesidad de subir a Jerusalén, instituyó festividades alternativas, nombró sacerdotes ajenos a la tribu de Leví y erigió altares en las colinas sagradas. Aunque aún se hablaba del Dios de Israel, el reino del norte comenzó a desviarse gravemente de sus mandamientos. El Señor envió a un profeta desde Judá hasta Betel. Allí, Jeroboam estaba frente al altar, dirigiendo el culto. El profeta clamó en nombre del Altísimo, anunciando el juicio sobre ese sistema falso de adoración. Como señal divina, el altar se rompió y sus cenizas se derramaron. Cuando Jeroboam extendió su mano para arrestar al profeta, su brazo quedó paralizado. Solo recuperó el movimiento tras la intercesión del profeta. A pesar de presenciar este milagro, el rey no se arrepintió. Continuó en su camino, y su pecado se convirtió en el fundamento corrupto del reino del norte. Año tras año, rey tras rey, los líderes de Israel seguirían el ejemplo de Jeroboam, arrastrando al pueblo hacia la idolatría. Mientras tanto, Roboam gobernaba en Jerusalén, conservaba el templo y la línea de David, pero también cometía errores. Permitió altares paganos en Judá y toleró costumbres abominables. El sur también empezaba a desviarse. La separación no era solo política, sino espiritual. 2 reinos distintos, ambos alejándose del corazón de Dios. Aquel pueblo que había cruzado el mar como una sola nación ahora caminaba por senderos divididos, dirigidos por reyes más interesados en el poder que en la obediencia. Y tras la ruptura, la tensión entre el norte y el sur pronto se transformaría en conflicto abierto. Ambos reinos afirmaban ser los herederos legítimos del pueblo escogido por Dios, pero la verdad era que, con cada generación, se alejaban más del pacto sellado en el monte Sinaí.
Lo que antes los unía, una historia común, una fe compartida, una misión divina, ahora se perdía entre disputas de poder, fronteras trazadas por orgullo y corazones endurecidos. La rivalidad se volvió permanente, una herida abierta que nunca sanaba. Con el paso del tiempo, los desacuerdos se transformaron en violencia. Ejércitos marcharon cruzando límites, ciudades enteras fueron saqueadas, y miles de vidas se perdieron. Aquellos que alguna vez caminaron juntos bajo la guía de Moisés, ahora se veían como enemigos irreconciliables. La fractura del pueblo no era solo territorial, sino espiritual. Reyes levantaban muros, pero lo que separaba a las tribus era el ego, el temor y la desobediencia. Cada decisión tomada por los gobernantes no hacía más que profundizar esa grieta. Lo que comenzó como un desacuerdo político se transformó en un abismo entre hermanos. Mientras los años pasaban, Jeroboam y Roboam envejecían en sus respectivos tronos, cada uno sumido en su propio dilema: sostener un reino que, aunque aparentemente firme, estaba construido sobre cimientos agrietados. Así, el reino del norte, Israel, y el del sur, Judá, comenzaron a tomar caminos cada vez más distintos. Aunque hablaban la misma lengua, compartían los mismos relatos ancestrales y llevaban la misma sangre, sus futuros tomaban rumbos opuestos. En el norte, Jeroboam reinaba desde la desconfianza, siempre temía perder el control del pueblo, y sus decisiones eran moldeadas por ese miedo constante. El culto alternativo que había instaurado, con altares en Betel y Dan, y sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, ya no era una novedad. Se había convertido en costumbre. Lo que en un principio fue una táctica para consolidar el poder, terminó por mutar en una religión nacional distorsionada. Las peregrinaciones al templo de Jerusalén fueron abandonadas. Las fiestas sagradas del Señor fueron reemplazadas por celebraciones diseñadas a conveniencia del sistema. La cultura espiritual del norte estaba siendo reescrita. Sin embargo, Dios no permanecía en silencio. En medio de esta apostasía, surgieron voces, los profetas del norte, que denunciaban con valentía las desviaciones del pueblo, advertían del juicio, llamaban al arrepentimiento, pero Jeroboam se volvía cada vez más inflexible, rechazaba las advertencias divinas y perseguía a quienes desafiaban su autoridad. Su reinado, que había comenzado desobedeciendo, también terminó en rebelión contra el cielo. Su hijo Nadab lo sucedió, pero no heredó un reino estable, sino un campo de minas políticas a punto de estallar. Mientras tanto, en Judá, Roboam también comenzaba a desviarse. Tras una breve etapa de reformas y renovación espiritual, influenciado por sacerdotes y levitas que habían huido del norte, tanto el rey como su pueblo comenzaron a descuidar la ley del Señor. Se levantaron altares en los montes, ídolos de Astarte aparecieron en las plazas, y ritos extranjeros se practicaban a plena vista. Incluso se introdujeron cultos acompañados de prácticas impuras, traídas de otras culturas paganas. Fue entonces cuando la advertencia divina se volvió una realidad dolorosa. En el 5º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac de Egipto lanzó una ofensiva contra Judá. Con un ejército poderoso, conquistó ciudades fortificadas y marchó directamente hacia Jerusalén. Frente al peligro inminente, Roboam y sus líderes cayeron de rodillas, reconocieron su culpa y se humillaron ante Dios. Entonces, el profeta Semaías trajo un mensaje del cielo: porque se han humillado, no los destruiré por completo, pero serán siervos de Egipto, para que comprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes extranjeros. Aún así, el castigo fue severo. Sisac saqueó el templo y el palacio, llevándose consigo los tesoros acumulados por Salomón, incluyendo los famosos escudos de oro que adornaban la corte. Roboam mandó fabricar escudos de bronce en su lugar, un símbolo claro de que la gloria de Judá comenzaba a desvanecerse. Ambos reinos, aunque separados en lo político, compartían el mismo pecado: habían dejado de confiar en el Señor. La fractura inicial ya no era solo política, era una herida espiritual profunda. El pueblo escogido estaba roto por fuera y herido por dentro. En medio de este deterioro, Dios no cayó. Aunque los reyes se desviaran y el pueblo se perdiera,
el Señor no abandonó su llamado al arrepentimiento, y fue así como surgieron los profetas. No eran monarcas ni guerreros, tampoco sacerdotes de linaje, eran hombres comunes, elegidos para hablar con voz divina. En Israel, sus palabras incomodaban a los reyes, denunciaban la idolatría, la corrupción, la injusticia. Sus mensajes eran ignorados por muchos, pero no podían ser silenciados. Entre ellos destacó un hombre venido de Judá que se presentó ante el altar pagano de Jeroboam en Betel y declaró: altar, altar, así dice el Señor, nacerá un hijo en la casa de David llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes, que queman incienso en estos lugares altos. Aquella profecía señalaba un juicio que aún estaba por venir, pero dejaba claro que Dios desaprobaba profundamente lo que ocurría. Como confirmación, el altar se partió en dos y las cenizas se derramaron. Jeroboam, encolerizado, extendió su mano para capturar al profeta, pero su brazo quedó paralizado en el acto. Solo tras suplicar y recibir la oración del hombre de Dios, recuperó el movimiento. A pesar de este milagro, su corazón permaneció endurecido, persistió en sus errores y llevó a todo Israel por ese mismo sendero oscuro. En Judá, también, comenzaron a surgir profetas. Aunque Roboam había escuchado la voz de Semaías durante la crisis con Egipto, más tarde cerró su corazón a los mensajes celestiales. No obstante, la tradición profética tomaba fuerza. Los profetas no solo hablaban del pecado, también traían esperanza. Anunciaban que, aunque el pueblo hubiera caído, Dios no rompería su pacto. Habría redención si había arrepentimiento. El Mesías, el hijo prometido de David, aún vendría. Sus palabras se esparcían de ciudad en ciudad, de familia en familia. Muchos las rechazaban, pero algunos las atesoraban como promesas sagradas. Había hombres y mujeres que mantenían la fe en secreto, enseñaban a sus hijos la ley del Señor y seguían adorando en espíritu y verdad. Dios estaba formando un remanente, un grupo pequeño pero firme en medio del caos. Mientras los reinos continuaban su decadencia, Dios mantenía viva una chispa de esperanza. La palabra del Señor seguía encendida, como un faro en la oscuridad. La era de los profetas apenas comenzaba, y sus voces serían la conciencia de una nación fracturada pero aún profundamente amada por su Creador. Ante una multitud expectante, Elías se alzó con una pregunta que atravesó los corazones como una espada: ¿hasta cuándo seguirán dudando entre dos caminos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, entonces vayan tras él. El silencio fue pesado. Los profetas de Baal, seguros de su poder, construyeron su altar, gritaron sin cesar durante todo el día, danzaron frenéticamente, se cortaron con cuchillos hasta sangrar, implorando fuego desde los cielos. Pero no hubo respuesta, ninguna señal, ningún susurro, solo vacío. Entonces Elías, sin prisas, reparó el altar del Señor, piedra por piedra, colocó la leña, el sacrificio, y ordenó que se derramaran cántaros de agua sobre todo el conjunto, 1, 2, 3 veces, hasta que todo quedó empapado. Lo imposible era la única opción. Luego oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres el único Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Y entonces, una llama descendió desde el cielo con una furia sobrenatural, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, incluso el polvo fue reducido a cenizas. El pueblo cayó rostro en tierra, temblando, y gritó al unísono: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Los profetas de Baal fueron juzgados por haber desviado al pueblo. Tras ese acto, Elías oró una vez más. En el horizonte apareció una pequeña nube, y pronto, el cielo que había estado cerrado por años, rugió con lluvia. La sequía terminó. Dios había hablado con poder, pero la reina Jezabel, al enterarse de lo ocurrido, juró acabar con Elías. Aterrorizado, el profeta huyó al desierto, abatido, sintiéndose completamente solo. Fue allí, en su desesperación, donde Dios lo sostuvo, le dio alimento, reposo y, sobre todo, palabras. En una cueva, no por medio del fuego, ni del viento, ni del terremoto, sino en un suave susurro,
el Señor se manifestó, le reveló que no estaba solo, aún quedaban 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal, aunque la confrontación espiritual en el norte era intensa. En Judá, el reino del sur, el deterioro también avanzaba, aunque de forma más silenciosa. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abías reinó brevemente. Fue un rey con destellos de valentía en el campo de batalla, pero su corazón no fue completamente fiel. Le sucedió su hijo Asa, quien lideró una renovación espiritual, derribó ídolos, destruyó altares paganos y, en un acto de firmeza, depuso incluso a su madre de su cargo real por haber promovido imágenes profanas. Durante años, Judá disfrutó de paz gracias a su fidelidad. No obstante, en su vejez, Asa comenzó a depender más de alianzas humanas que del Señor. Ante la amenaza de Israel, firmó un pacto con Siria en lugar de confiar en Dios. El profeta Hanani lo confrontó, pero Asa, en lugar de arrepentirse, se llenó de ira, mandó encarcelar al profeta y comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. A su muerte, el trono pasó a su hijo Josafat, un rey que temía a Dios, fortaleció la enseñanza de la ley y promovió reformas. Bajo su liderazgo, Judá gozó de estabilidad y respeto, pero incluso él cometió errores graves. Aceptó una alianza matrimonial con la casa de Acab. Su hijo Joram se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esta unión sembraría tragedias futuras. Josafat también se unió a Acab en batalla, a pesar de la advertencia profética en contra. El resultado fue desastroso. Acab murió, y Josafat apenas logró escapar con vida. De regreso, fue reprendido por el profeta Jehú: ¿ayudas a los malvados y amas a quienes odian al Señor? Por eso ha venido sobre ti la ira de Dios. Aún así, Josafat retomó las reformas, reforzó los tribunales y nombró jueces justos, recordando al pueblo que el juicio pertenece al Señor. A su muerte, su hijo Joram, bajo la influencia de Atalía, rompió con la tradición de fidelidad, mandó asesinar a todos sus hermanos para asegurarse el poder, restauró la idolatría y siguió el ejemplo perverso de la casa de Acab. Dios no tardó en juzgarlo, se desató una rebelión, los filisteos y árabes invadieron su palacio, y él mismo fue herido por una enfermedad dolorosa hasta que murió. Nadie lloró su partida. Judá, que había conocido momentos de esperanza, comenzaba ahora a hundirse en la oscuridad, contaminado por la influencia del norte. Lo que comenzó como una fractura política se transformó en una descomposición espiritual. Ambos reinos habían sido alcanzados por el mismo mal. Con el paso del tiempo, las fronteras ya no eran el único signo de separación. Las diferencias se reflejaban en la distancia con Dios. En Israel, la sucesión de reyes era una espiral de violencia, idolatría y decadencia. Dios no se rindió, envió una y otra vez a sus profetas, Oseas, Amós, Jonás, pero el pueblo no escuchó. Se mezclaron con naciones extranjeras, olvidaron la ley, adoraron ídolos. Durante el reinado de Oseas, el último rey del norte, el reino ya era una sombra de lo que había sido, dominado por el imperio asirio. Finalmente, en el año 722, Alto, Calle, las tropas asirias bajo Salmanasar V y luego Sargón II sitiaron Samaria. Tras 3 años de resistencia, la ciudad cayó. No fue solo una derrota militar, fue el colapso espiritual de un reino que había nacido en rebeldía. Israel fue desintegrado. Miles de israelitas fueron deportados a tierras lejanas, Alá, Abor y ciudades de los medos. En su lugar, pueblos extranjeros fueron instalados, dando origen a los samaritanos, mezcla de culturas y credos que ya no conocían al Dios de Israel. La razón del exilio fue clara: el abandono del pacto. El libro de los Reyes lo declara sin rodeos, y el Señor apartó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus profetas. En Judá, la dinastía davídica seguía en pie, pero también allí se sentían los vientos de la desobediencia. Tras Joram vinieron Ocosías y Atalía, esta última siendo la única mujer que usurpó el trono y persiguió a los descendientes reales. Pero Dios preservó una llama, el pequeño Joás, salvado por el sacerdote Joyadá. Aunque hubo intentos de reforma,
la idolatría siempre encontraba el modo de regresar. Profetas como Isaías y Miqueas advirtieron a Judá: si no se arrepienten, el mismo destino les espera. El pueblo, a veces, parecía volver a Dios, pero su corazón seguía dividido. La ruptura que comenzó con Salomón y Jeroboam se convirtió en una advertencia eterna. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su Señor, pierde su identidad, su propósito y finalmente, su tierra. Sin embargo, no todo estaba perdido. Dios había hecho una promesa a David, que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono. Aunque el norte desapareció y Judá también sería exiliada más adelante, la línea de David sobreviviría. Una luz aún brillaba en medio del juicio. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este contenido con quienes valoran la historia, la fe y las grandes preguntas del alma humana, porque Dios no olvida su promesa, y un día, de esa descendencia, nacería un rey diferente, un rey no solo para Judá, ni solo para Israel, sino para el mundo entero, un rey que uniría lo que fue dividido, un reino que jamás sería destruido.